Roma, 1493. Las velas titilan, las copas doradas se alzan en un brindis vacío y las risas se disuelven en la penumbra, hasta que, de repente, todo se detiene. Un cardenal jadea, sus dedos aferrándose a su garganta. Un escalofrío recorre la sala. Los Borgia han atacado de nuevo. Es muerte, es vida. Ha derrocado reyes, sembrado maravillas. Conspiración y ciencia, crimen y salvación. Eco de sombras, destello de luz. Esto es veneno, cura o perdición, donde lo mortal y lo milagroso se funden en un solo frasco. ¿Qué tan lejos llegarías por el poder? Para los Borgia, la respuesta fue clara. Hasta el último sorbo de vino, envenenado. Exploraremos el lado más oscuro de la historia, la ciencia y la cultura. Hoy viajamos al corazón del Renacimiento para desentrañar la leyenda de la familia más infame del veneno, los Borgia, en una leyenda que persiste hasta nuestros días. Pero, ¿qué hay de verdad en su historia? Italia, siglo XV. No es un país, sino un tablero de ajedrez, donde cada pieza, duques, papas, mercenarios, lucha por el poder. Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, los estados pontificios. Cada ciudad es un reino en sí mismo. Cada alianza una bomba de tiempo. Aquí, el veneno no solo es una herramienta de asesinato, es un arte, una diplomacia silenciosa. En este escenario aparece un hombre que pronto haría temblar a Roma, Rodrigo Borgia, un hombre de origen valenciano que llegó a Italia con ambiciones mucho más grandes que su acento español. Rodrigo Borgia no vino a Roma para adaptarse, sino para conquistarla. Su apellido cambió, su acento se desvaneció. Ya no era un extranjero, era un depredador en Tierra Santa. Rodrigo Borgia no nació para ser papa. Llegó a Italia bajo la protección de su tío, el Papa Calixto III. El trono de San Pedro ha sido comprado como en mercado. Y dicen que 4 mulas cargadas de plata fueron vistas entrando al palacio del cardenal Sforza la noche antes de la votación. Pero lo fascinante de Rodrigo Borgia no era solo su ambición, sino su comprensión moderna del poder. Fue un maestro de las relaciones públicas antes de que existiera el término. Alejandro VI entendió algo que muchos políticos contemporáneos aprovechan. Si controlas la narrativa y generas suficiente miedo, puedes gobernar sin necesidad de usar la fuerza constantemente. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre los Borgia es solo una historia bien contada? Es momento de separar el mito de la realidad. ¿Qué dice el mito? Que los Borgia crearon un veneno único, indetectable, que podía programarse para matar en horas o días según la dosis. ¿Y la realidad? La cantarela no era magia, era química, arsénico, belladona, tal vez algo más, pero lo que la hacía letal no era su fórmula, sino su precisión mortal. Para ponernos en contexto, en una época sin autopsias modernas ni análisis toxicológicos, demostrar un envenenamiento era prácticamente imposible. Era el crimen perfecto. Lo brillante de usar arsénico era que sus síntomas se confundían fácilmente con enfermedades comunes de la época: dolores abdominales, vómitos, diarrea,
Además, se podía administrar en pequeñas dosis durante semanas, haciendo que la muerte pareciera natural. Algunas teorías sugieren que la cantarela no era un solo veneno, sino una mezcla precisa de ingredientes letales. De hecho, su nombre podría derivar de cantarides, el término latino para la mosca española, un potente afrodisíaco utilizado desde la antigüedad, que, en dosis elevadas, resultaba letal. Si Rodrigo Borgia era la mente maestra, sus hijos eran sus instrumentos. Cesare Borgia, guerrero, estratega, Maquiavelo lo tomó como modelo para el príncipe. Lucrecia Borgia, hermosa, enigmática. Su nombre quedó marcado por rumores de incesto y venenos. La corrupción moral de los Borgia alcanzó su cenit en lo que se conoce como el banquete de las castañas, posiblemente la fiesta más infame del Renacimiento. En los aposentos papales, 50 cortesanas fueron convocadas para bailar desnudas tras la cena. Se arrojaron castañas al suelo para que las recogieran a gatas, mientras el Papa, sus hijos y los invitados observaban el espectáculo antes de unirse a ellas en actos carnales. Premios fueron otorgados a quienes demostraron mayor vigor con estas mujeres. ¿Ocurrió realmente este banquete? Los historiadores debaten su veracidad, pero lo cierto es que el relato fue documentado por Johannes Burchard, maestro de ceremonias del Vaticano. ¿Verdad o propaganda? Este escándalo simbolizó para muchos la decadencia moral que los Borgia trajeron al papado. Intrigas, asesinatos y un apellido que atemoriza, cuya sombra persiste en la literatura y el cine. Cesare, el hijo guerrero, prefería la espada al veneno, aunque no dudaba en usarlo cuando la situación lo requería. Un dato curioso. Se dice que Cesare llevaba un anillo con un compartimiento secreto para veneno, como un espía medieval. Podía verterlo discretamente en la copa de un enemigo durante un brindis. Cesare representaba la nueva política del Renacimiento, pragmática, despiadada y efectiva. Maquiavelo lo utilizó como modelo en El Príncipe, admirando su determinación de hacer lo necesario para alcanzar sus objetivos. Es importante recordar que Lucrecia tenía solo 13 años cuando fue casada por primera vez. Era más una pieza en el tablero que una jugadora. Su reputación como envenenadora fue probablemente exagerada por los enemigos de los Borgia. Una anécdota ilustra bien la reputación de los Borgia. Se cuenta que en una fiesta, cuando Lucrecia entró en la sala, varios invitados vaciaron discretamente sus copas de vino. Nadie quería arriesgarse. Como todas las grandes historias de poder, la de los Borgia también tiene su caída. Y adivina qué, el veneno juega un papel crucial aquí también. En agosto de 1503, el Papa Alejandro VI y su hijo Cesare enfermaron repentinamente después de cenar con el cardenal Adriano da Corneto. Los síntomas: vómitos, fiebre y deshidratación severa. El Papa murió unos días después, mientras que Cesare sobrevivió. El gran maestro del veneno, el arquitecto de la intriga, ahora retorcido en su lecho de muerte. ¿Fue la malaria, un descuido fatal o una traición dentro de su propio círculo? Los mismos rumores que él usó para gobernar ahora lo condenaban. Y así, en agosto de 1503, el hombre que envenenó Roma murió rodeado de sus propios venenos. Una teoría sugiere que el sommelier confundió las botellas.
Otra, que el propio cardenal, sospechando las intenciones de sus invitados, preparó la trampa. Es la perfecta ironía. No se sabe con certeza. Envenenado por error, víctima de su propia medicina o simplemente vencido por la naturaleza. La ironía es perfecta. Nunca sabremos la verdad. Si pudiéramos exhumar el cuerpo hoy, probablemente encontraríamos trazas del parásito de la malaria, no de arsénico, pero es más romántico pensar que murió como vivió, entre intrigas y veneno. Lucrecia sobrevivió hasta 1519, transformada ya en una respetada duquesa de Ferrara. ¿Por qué después de más de 500 años los Borgia siguen capturando nuestra imaginación? La respuesta está en cómo su legado de intriga y poder sigue reflejándose en nuestra cultura. Desde el vino del extraño en Juego de Tronos hasta las estrategias despiadadas de Succession, el legado de los Borgia sigue latiendo en nuestras historias. Intriga, manipulación y poder. Su veneno sigue aquí. Solo ha cambiado de frasco. Incluso en la política moderna, su sombra persiste. Expresiones como envenenar el discurso público o toxic politics no son coincidencia. Evocan la misma atmósfera de desconfianza y paranoia que esta familia cultivó con maestría. Los Borgia entendieron algo crucial. El miedo al veneno puede ser más poderoso que el veneno mismo. Su verdadera arma fue la incertidumbre, la duda constante que carcomía a sus enemigos. Es una estrategia psicológica que vemos replicada en historias como House of Cards, donde la amenaza es casi tan letal como el acto en sí. Y así concluimos este viaje por la dinastía más venenosa de la historia. Los Borgia nos dejan una lección inquietante. El poder absoluto envenena. Pero la pregunta persiste. ¿Fueron realmente los villanos que la historia nos ha contado? ¿O simplemente jugaron las reglas de su época mejor que nadie? Los Borgia murieron, pero su veneno sigue circulando. Solo ha cambiado de frasco. Hoy no está en copas doradas, sino en discursos manipulados, decisiones ocultas y ambición sin medida. Porque el veneno, cuando es poder, nunca desaparece, solo se disfraza. Si una sola gota de veneno pudiera asegurarte el éxito que siempre soñaste, sin que nadie lo descubriera, ¿qué te detendría? ¿Tus principios o el miedo? El protocolo de seguridad que hoy protege a los líderes mundiales, copas idénticas, probadores de comida y personal de confianza manipulando los alimentos, nació directamente después de los Borgia. Su legado no es solamente el crimen, también es la seguridad moderna. Cada vez que un presidente cena en público, los ecos de los Borgia están presentes. En el próximo episodio exploraremos otro veneno con una historia fascinante, desde el botulismo mortal hasta el misterio detrás de los rostros sin arrugas de Hollywood. No te lo pierdas. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo. Y recuerda, la historia de los venenos es, en muchos aspectos, la historia de la humanidad. Veneno, cura o perdición. Es una producción de Francisco Martínez. Soy Norca Piñero. Gracias por escucharnos.